Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Acá empezando junio, hoy 10 de junio, con un nuevo conversatorio de nuestro ciclo 2024. Esta vez con un tema, digamos, muy apasionante y muy interesante que creo que nos compete muchísimo desde la comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires y por extensión a todo el mundo, digamos, adolescente, nada más ni nada menos que a partir de la plataforma de redes visual TikTok, denominada TikTok, que hoy va a ser tema de tratamiento a cargo del invitado de esta tarde, que con mucho placer presentamos a Diego Lozano, que está con nosotros y que es licenciado en psicología. Practica el psicoanálisis desde 1994 y escribió dos poemas inéditos, Partes de Infancia y Matanzas, una odisea del tiempo, textos que están esperando la publicación, pero que tienen una valía increíble. Y ha sido, por supuesto, él especialista en niños y en adolescencia, fue parte del equipo de niños del Hospital Álvarez, coordinando sobre todo el taller de escritura clínica, y es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Dicho esto, le doy la palabra para el tema de hoy en relación al mundo de TikTok y la adolescencia. Bienvenido, Diego, y te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, Walter. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Colegio Nacional de Buenos Aires por sostener este espacio donde interrogarnos y donde transmitir nuestras prácticas o mi práctica en concreto. Eh, yo hace muchos años que trabajo con adolescentes en el consultorio. Empecé trabajando en escuelas en el año 2000, en esos viajes a Matanza que luego transformé en poesía, momentos de la vida en que me acompañó mucho Walter y iniciamos una larga amistad, ¿no? También esta forma de presentar, donde está la escritura de la poesía, donde están los viajes, la enseñanza, hace a una manera en la que en algún momento se concebía el psicoanálisis, ¿no? Donde participábamos de muchísimas cosas quienes nos estábamos formando en psicoanálisis. Íbamos a las charlas de Beatriz Arlo, íbamos a las charlas de Nicolás Rosa, eh, las de Tomás Abrán, la de Goyo Kaminsky, dábamos clases, había que una intensidad y una intención de vivir la vida en todas sus formas, ¿no? Bueno, y en eso la vecindad de Puan, yo no he sido de Puan, pero la vecindad de Puan ha sido algo que nos marcó la vida a todos, ¿no? Bueno, les cuento un poco la invitación que yo les hago a ustedes hoy, es a jugar un poco con la clínica, a abrir la clínica. La clínica puede ser un lugar cerrado donde alguien cuenta sus problemas y de los que nadie quiere de los que no quiere que nadie se entere, pero también ya hace más de 100 años que Freud descubrió el método psicoanalítico o inventó el método psicoanalítico en ambos sentidos. Y la clínica es algo que nos permite hoy situar una manera de pensar y de trabajar que tiene que ver con el diálogo, con la conversación, en un sentido amplio, claro, ¿no? Yo les cuento lo que me pasa en el consultorio, donde recibo muchos adolescentes y padres de adolescentes. Yo me formé en el psicoanálisis, pero mis pacientes no los tomo en tanto psicoanalistas o en tanto les interesa o no el psicoanálisis, sino que el psicoanálisis es mi formación y mi garantía de formación de dónde yo hago las cosas y dónde las interrogo. Ahora, los chicos vienen a contar su sufrimiento y los padres también. Entonces, ese es el marco. Cada vez que recibo algo me pregunto, ¿qué puede decir el psicoanálisis de ese sufrimiento? ¿Cuál es la vía práctica para vivir mejor en esta situación?
Me interesa especialmente en este conversatorio que no nos alejemos de este punto de apoyo para no transformar esta charla en un posteo de TikTok donde se llena de datos y de tips acerca de cómo abordar los trastornos de la adolescencia. Eso es lo que no quisiera. Quisiera poder jugar la clínica, jugar a la clínica. La perspectiva del psicoanálisis introduce para la adolescencia el sujeto del inconsciente. A las ciencias contemporáneas no les interesa el sujeto del inconsciente, sino los fenómenos, los datos, la aglomeración. El sujeto del inconsciente, en su dimensión ampliada, que también nos enseña la clínica del psicoanálisis, no solo es el Edipo y el deseo incestuoso, la neurosis infantil. El inconsciente, tal como les propongo trabajar hoy para este encuentro conjunto, es, le diría, estar incautado, tomado por el lenguaje. Ese es el primer punto donde disponemos del inconsciente. Y les digo una cosa que les va a resultar rara y que la vamos a ir desenredando. El inconsciente es poder disponer del engaño de las palabras. Al modo de Alicia en el País de las Maravillas, pasar del otro lado de los espejos o tomando parte del tema de hoy del otro lado de las pantallas. No sé si vieron esa película hermosa que estaba, eh, creo que en Netflix, donde el niño es interpelado por un árbol que lo viene a ver. Se llama Un árbol viene a verme. Es un nene hermoso que vive solo con la mamá y la mamá está enferma de una enfermedad mortal. Y él va viviendo todo ese trance de la muerte de la madre en relación a la alucinación de este árbol. Y es ese mundo alucinante de entre el sueño y la realidad y los mitos el que lo salva, le salva la vida frente a una catástrofe terrible como es la muerte de la mamá en la infancia. Esa película se llama Un árbol vino a verme. El inconsciente en este sentido es la ficción. Los no engañados por el inconsciente erran como almas en penas. El juego del inconsciente en esta dimensión ampliada es el hagamos qué. Por ejemplo, cuando un niño viene al consultorio, le propongo, hagamos que este sillón es un caballo. Es el juego de los sueños, o el de ese poema de Rimbaud tan hermoso llamado El barco ebrio, donde se cuenta el juego de los niños con las sábanas de la cama, que se transforma en un barco ebrio. Hay una verdad en juego que no es la verdad de los datos para el inconsciente. Hay un lugar donde no hay datos. Byung-Chul Han, el filósofo coreano, dice que vivimos en el dataísmo, en la verdad de los datos, y esto nos deja desnudos. Hay veces que me llaman a mí de los juzgados de familia por situaciones de abuso de los adultos sobre los niños y me piden los datos. Me dicen que estoy relevado del secreto profesional y que diga qué dice el niño, la niña, el adolescente en la terapia. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los datos de eso? Yo no les puedo decir nada, porque un día viene eh, el adolescente y quiere hablar con el adulto abusador por teléfono, otro día cuenta una pesadilla, otro día lo odia, y ese es el espacio que da el psicoanálisis, donde los dichos no están peritados. Está bien que haya intervenciones de la justicia cuando un adulto abusa. Ahora, el psicoanálisis no está en disposición de dar datos. El psicoanálisis es el lugar de la ficción, el juego, del equívoco. En esos casos es muy importante convocar un peritaje que pueda transformar los dichos del niño en datos, pero eso implica perder el inconsciente. Vamos a TikTok.
TikTok es el sonido de un reloj que marca el tiempo para hacer un posteo. Me interesa situar otro punto de apoyo acá. Jugar con la lengua adolescente en ese TikTok. Como un hagamos que les propongo, TikTok puede ser otras cosas. Que se transforme en un caballo o en el otro lado de los espejos. Entonces les pregunto, ¿TikTok puede ser un llamado de atención de los adolescentes para ser oídos? ¿TikTok puede ser el tiempo de la vida o una bomba de tiempo? Se trata de poner palabras donde solo aparecen datos, un enredo social del cual los padres deberían sacar a los adolescentes. Entonces se lo llenan de tips, de TikToks. Es un enredo que deja a los padres entre la prepotencia, deben poner límites, sacar la pantalla y la impotencia con la que llegan al consultorio. No sé más qué hacer. No sé qué hacer con este hijo que se transforma en un tipo o una tipa. Así es de desolador el panorama. No sé qué hacer con este tipo que me toma de tonto. Así de angustiados llegan los padres. Quizás se puede escuchar allí un llamado que solo se puede establecer por la confianza, por el quédese tranquilo que acá yo lo voy a ayudar, vamos a pensar. Y ahí cuando nos podemos tranquilizar, se puede escuchar el llamado, la inermidad del adolescente, su falta, sus dificultades. Y entonces se puede empezar a equivocar las palabras y a volver a poner los cuerpos en juego del otro lado de las pantallas. El problema es que los chicos quedan atrapados de las pantallas y los adultos muchas veces tenemos respuestas en la misma lógica de las pantallas. Es como si buscáramos la manera de salir, de sacar a los chicos de TikTok haciéndole preguntas al tutorial de Google. Muchas veces nos pasa esto, pero tiene que ver con un momento de desesperación. ¿Mm? No es que nadie, acá no es un problema moral de determinar de qué lado está la culpa, sino de que pueda haber padres que puedan responder, que puedan hacerse responsables, y hay que darles herramientas para eso. Las redes sociales, que de sociales no tienen nada y de redes menos, nos sitúan ante una vida desnuda, sacralizada, donde las palabras y las cosas son lo que son. No hay posibilidades de imaginar nada. Hay un tip para cada cosa o un tutorial. La vida se divide en etapas y todos debemos movernos en las mismas coreografías en formas mecánicas. Equivocar el rumbo es entrar en el viaje de la vida, en el viator. Preservar algo de la esperanza, de la imaginación o el deseo. Buscar maneras de vivir mejor, algo que nos interroga a los psicoanalistas que trabajamos con adolescentes y padres de adolescentes. ¿Cómo conseguir maneras de vivir mejor? ¿Cómo salir de la crueldad de la vida desnuda, de las formas de la evolución y la psicopatologización de los adolescentes y los niños? ¿Cómo salir de los modelos mecanicistas de crianzas de tipo estímulo, respuesta y límite? Respuesta positiva, motivación; respuesta negativa, castigo o privación. Entonces, ¿cómo pensamos la adolescencia desde el inconsciente como ficción? Voy a tomar un libro que hace mucho tiempo recomendó Walter en las redes sociales. Es un libro de una ilustradora, un libro que supuestamente está en las librerías, en las bibliotecas para niños, pero es un libro que nos permite leer muchas cosas a los adultos. Se llama Un hueco, de Yael Frankel. Yael Frankel es una ilustradora de libros infantiles. En Un hueco
que es un libro ilustrado, habla de la pérdida de un ser querido. Esa pérdida se hace un hueco. Ser querido, les propongo tomarlo en toda su dimensión. También introducir allí los equívocos. Ser querido es alguien que queremos. Ha muerto un ser querido, alguien que queríamos mucho. Pero ser querido es el acto de que alguien nos quiera. Ese ser que muere también nos hace morir en tanto el ser querido que éramos para él o para ella. Sería como yo soy querido por mi mamá, soy querido por mis amigos, este lugar donde somos objetos del amor de otros, donde somos queridos. Ese hueco de la pérdida de un ser querido en toda la amplitud de este término, Yael Frankel lo ilustra en el cuerpo. Se es querido con el cuerpo, y cuando se pierde el ser querido, deja un hueco en el cuerpo. Walter, ¿podemos poner el videíto de YouTube donde muestran el libro ilustrado? Por Así todos supuesto. lo pueden seguir. Por supuesto. Bueno, gracias. Hacemos una pausa para ver este video ilustrado. Frankel se fue y en su partida se llevó algo mío. Me dejó un hueco y ahora trato de llenarlo, tratan de llenarlo, pero sigue ahí, sin importar lo que yo haga. Incluso hay días en los que se adueña de mí y de otros. Un hueco puede parecer un lugar desolador y sin embargo, cada día me doy una vuelta por ahí, porque es un sitio cálido, inspirador, un sitio reparador, un sitio diferente a todos, a donde puedo regresar cada vez que quiera. Es que hay huecos y huecos. Creo que el mío me acompañará siempre, porque sin este hueco ya no soy yo. Seguro notaste que muchos de nuestros parques cuentan con nuevos. Bueno, Bien. muchas gracias, Walter. Vi que tenías el libro por ahí. ¿Podés Sí, mostrarlo? sí, sí, sí. No sé si se ve. Esperen que. Acá el compartir pantalla, Sí, me parece. tengo que sacar el compartir pantalla. A ver si ustedes lo pueden ver. Nueva Perdón, y mejor iluminación. Este es solo el primer paso de una política. perdón. Y me estoy enredando en algunas. Perdón. No, te esperamos. Gracias por hacer la técnica de la reunión. Ahí estoy, gracias. Este es el, Ay, sí, efectivamente este es el libro de Yael Frankel, a quien conozco hace varios años. Bueno, ha ganado, por supuesto, este libro y el último que ha sacado también. Los dos han sacado premios muy importantes en la famosa Feria de Bolonia, que es la que destaca todos los grandes libros infantiles del mundo. Y este libro ha merecido ese premio, así que me interesa mucho esta incorporación, digamos, esta intervención del libro, digamos, en tu exposición, Diego. bueno, gracias, Walter, gracias. Y bueno, gracias, Yael Frankel, por esta maravilla, ¿no? Donde nos cuenta en términos
de infants, ¿no? Infants en uno de sus sentidos es los sin palabras, ¿no? En términos de un lenguaje cuerpo, de un lenguaje ilustrado, ¿no? Ese lugar del dolor, de la pérdida, ¿no? Eh, en un primer momento decía que no sabe bien qué hacer con él, con ese hueco que le deja. Lo intenta llenar de cosas, hasta el hartazgo, el tedio y la desesperanza. Finalmente el libro nos va llevando a través de este decir que yo tomaría como una media lengua, ¿no? Como una lengua, como ese punto, uno podría pensar la lógica del lenguaje y el cuerpo, ¿no? Que son dos cuerpos heterogéneos, el cuerpo del lenguaje, que trae toda una elaboración de uso de lingüístico, y el cuerpo, vamos a metaforizarlo, digo, se toma a veces como una medida psicoevolutiva, tomémoslo como una metáfora mejor, me parece más lindo, en el cuerpo del bebé, ¿no? El cuerpo, la entrada del lenguaje en el cuerpo del bebé es traumática, ¿no? Nosotros traemos un lenguaje en uso de una comunidad de cuerpos, ¿no? De por lo menos, si tomamos el lenguaje rioplatense, millones de cuerpos, ¿no? Que hace años que venimos viéndonos con este lenguaje, y ese cuerpo del niño es impregnado por el lenguaje, y aquello que más quiere, ¿no? Vamos a tomar otra metáfora también que hace a los tiempos de la crianza, lo que más quiere un bebé es la teta y la mamá, ¿no? Aquello que más quiere lo tiene que encontrar a través de las palabras, ¿no? O sea, ese lugar de ser querido, ¿no? Ese lugar del bebé o de la bebé recién nacida, que juega toda su inermidad porque no sabe valerse en la vida. Bueno, ese lugar tiene que empezar a valerse de las palabras. Y por suerte o porque el azar humano y la maravilla humana nos ha llevado así, existe el laleo, ese lugar donde las palabras se hacen papilla, ¿no? Y se amalgaman con el cuerpo. Entonces, la entrada al lenguaje que nos hace sentirnos queridos en ese universo de lenguaje, es el laleo, es esa media lengua, ¿no? Pisoteada, hecha de imágenes, ¿no? Donde todavía la palabra nos sirve para contar, ¿no? Sirve para indicar cosas, ¿no? El primer uso del lenguaje, mi nena vuelve del jardín, tiene 2 años, y yo le pregunto, Lucero, ¿qué hiciste en el jardín? No, no puede, es una pregunta retórica que hago, que me contesto yo mismo, porque no hay posibilidades en el lenguaje de un niño o de una niña de 2 años de contar lo que hizo, ¿no? Nosotros tenemos ese uso del lenguaje donde es posible contar lo que hicimos durante el día. El lenguaje, este primer lenguaje, la leo, es un lenguaje casi alucinatorio. Entonces, este libro de Yael Frankel pone el duelo en ese lugar, ¿no? De lenguaje casi alucinatorio, de lenguaje cuerpo. Mm. Pero finalmente termina bien la historia. La autora encuentra que el hueco puede ser un lugar. Ahuecarse sirve para inventar algo que nos devuelva las ganas de vivir, que nos saque de la desnudez de la vida. Entonces quiero valerme de esta imagen del libro, porque la adolescencia es un tiempo de duelos, es un tiempo de pérdidas, y esto nos permite hacer un movimiento clínico más allá de los datos, ¿no? De pensar que el adolescente no es un genio maligno, es alguien que está atravesando una pérdida. Y las pérdidas, dice Lacan, requieren de una comunidad. Por la pérdida responde toda una comunidad. Y por la pérdida en la adolescencia respondemos comunitariamente.
no responde solo la familia. Entonces, este tránsito de Yael Frankel es el tránsito que nos enseñan los adolescentes cuando los pensamos al modo del ser querido, no como genios malignos, psicopáticos, en zonas de confort que solo quieren tomarnos de tontos, ¿no? Una pérdida hace agujero en el cuerpo de la niñez, la entrada de la sexualidad, de la pubertad, el desarrollo. Se pierde el niño o la niña como ser querido. Se deja de ser querido como un niño. El niño es un ser querido. Ese agujero que deja la pérdida de la infancia se intenta llenar con las redes sociales. Hoy TikTok, por ejemplo. De ahí viene el aburrimiento, l'ennui, el tedio, la desesperanza, hasta que finalmente, si hay una comunidad que responde amorosamente a esto, se hace un hueco. De ese hueco nace la música que nos hace vibrar. Ese agujero es un sitio para la invención, la caverna de donde salen las alegorías y las resonancias. Freud tiene una metáfora muy preciosa para la adolescencia en la obra que él toma para la adolescencia, que es el final de los 3 ensayos para una teoría sexual, que se llama La metamorfosis de la pubertad. Elige la cuestión de la metamorfosis, ¿no? Que justamente va contra toda la ciencia, ¿no? Porque el paradigma de la ciencia es la forma, ¿no? Y la metamorfosis es el estiramiento de la forma, ¿no? Y ahí dice, la pubertad, ese primer acceso a la adolescencia, donde se juega sobre todo el desarrollo hormonal, casi digamos, del cuerpo, dice, tiene un final en la adolescencia donde lo mejor es que ocurra un túnel de doble entrada. Él dice, por un lado, la ternura de la infancia, de los seres queridos, de los adultos queridos, buenos de la infancia, y por el otro lado, el desarrollo sexual que trae la pubertad. Si esas dos corrientes se encuentran, que siempre todo encuentro es en diferencia, ocurrirá algo del deseo, algo del amor. ¿M? Las formas en las que ese encuentro, desencuentro se van dando es lo que leemos en la clínica. Ahora, me parece esto muy interesante, que es un túnel como el que cavábamos en la arena, donde dos corrientes tienen que encontrarse, ¿no? Cuando los adolescentes pierden la ternura, están desarmados frente a la pulsión. Lo que quiero es situar una contraposición entre la imagen poética de un duelo, donde vemos al adolescente como ser querido, en contraposición del cuerpo adolescente como reflejo de un organismo, algo que tiene funciones específicas y evoluciona. Esta imagen evolutiva de la psicohigiene no alcanza para diferenciar un cuerpo viviente de un animal en cautiverio o de una máquina. Las representaciones evolutivas del cuerpo, donde los adultos deben poner límites a un ser siempre en exceso, que es el adolescente, terminan en datos y diagnósticos de trastornos. No permiten diferenciar un adolescente de una computadora o de un delfín de acuario al cual se le da una recompensa cuando acierta y se le quita cuando no. Esos cuerpos de la evolución sin huecos, sin resonancia, pierden la alegría de vivir. La distribución evolutiva de la vida normal y su representación en las disciplinas va a producir una vida desnuda, desanudada, que encuentra su reflejo en las redes sociales y las prácticas del aprendizaje emocional. Es muy importante
abordar a los chicos desde el deseo, desde la biblioteca, desde la imaginación, porque si no estamos siendo presos de aquello que criticamos. Y necesitamos los padres que haya otros que nos acompañen en eso, porque el que está ahí en la primera línea con los adolescentes muchas veces puede quedar entrampado. Es muy importante la comunidad docente, la escuela, que haya recursos, que haya otros, porque muchas veces no se sabe qué hacer. Se pretende educar a los adolescentes y a los niños en moneda corrientes como si fueran delfines atrapados en un acuario, a través del aprendizaje emocional. Si responde bien, se lo motiva. Si funciona mal, se lo priva. Los padres suelen utilizar metáforas de máquinas con inputs que funcionan o no. Si les va mal en el estudio, se les saca las pantallas o los encuentros con pares, hasta el punto que los adolescentes entran en una inhibición generalizada, en una melancolía, bajo las formas de depresiones o retiros de tipo autista. Luego serán diagnosticados por pantallas también como trastornados bipolares o trastornados autistas y en el peor de los casos medicalizados. De estas cosas nos hablan los adolescentes cuando nos llaman TikTok. TikTok dijimos que es una red social en la que circulan los adolescentes, pero también es el sonido de un cuerpo, un hueco, alguien que golpea la puerta y espera que se le abran, unos pasos que llegan, una musiquita, tic-toc. También es un reloj que marca nuestro tiempo. Freud contaba que un niño cuando se va a dormir, en la habitación oscura, le pide a su mamá que le hable. La madre le pregunta, ¿para qué querés que te hable? Si total va a seguir estando oscuro. Entonces el niño le contesta, mamá, hay más luz cuando alguien habla. Me interesa esto porque nos dice de cómo ese equívoco, cómo ese hagamos que tu palabra enciende la luz, permite introducir otra cosa y permite introducir una ficción que tiene que ver con el acto de amor de una madre con un hijo. Solo hace falta que alguien escuche a los adolescentes en sus TikTok de ser queridos para hacer que un hueco se juegue, para que haya más luz. TikTok del ser querido nos remite una sonoridad, el sonido que se encuentra en el principio de la lengua, de donde vienen los cuerpos poéticos. Es una media lengua de palabras cuerpos. La introducción de la palabra en el cuerpo, como les contaba en los bebés, al modo de la media lengua, donde lo humano hace un cuerpo viviente del lenguaje. Es ese punto donde la lengua TikTok se amalgama con el cuerpo. Es el aleo, ahueca el cuerpo que se anuda a la vida. Entonces se inventan palabras que nos hacen ser queridos. Ser amado es que hubo otro humano que dejó todo para cuidarnos, que en nuestra mayor intemperie alguien nos asiste. Eso se dice mamá. Los bebés nombran a todo lo que le gusta mamá. Mi nena de 2 años, cuando quiere algo más de lo rico, dice mamá, o va corriendo contenta con los brazos en alto, gritando mamá, mamá, mamá. Es como un sonido que sostiene su cuerpo en la alegría de vivir. No tiene nada que ver con la diversión de personas civiles, como si fueran baños de los bares entre hombres papás y mujeres mamás. No es ninguna teoría de la diversidad, aparte de que simpatice con ellas. Es simplemente querer seguir sintiendo que cuando alguien habla se enciende una luz humana, más allá de la organización sanitaria de los cuerpos, más allá
de un mundo armado como un baño de bar. La organización sanitaria de los lazos sociales hace autómatas o animales tristes. Estamos divididos en baños de hombres y baños de mujeres y no entendemos nada del amor. El orden sanitario organizando el problema de los afectos es un problema que solo produce máquinas, pantallas o animales tristes. Le debo a Wally también un fragmento de una poesía hermosa de Shirri que quisiera compartir para ir abriendo la charla a la conversación. Shirri es un poeta argentino, hermoso, que escribe sobre los pasos de su madre. Uno de los versos dice: rara pisada es la tuya, madre, pero si no estás, ¿quién viene? Un triste animal busca el camino. Un triste animal es el adolescente en el acuario de la evolución, su cuerpo transformado en máquina TikTok en un estado sanitario donde se pierde la alegría de vivir. Sin esa rara pisada, hueco del humano, tic-toc, donde siempre hay más luz cuando alguien nos habla. Quisiera abrir la charla y la conversación a partir de estos sonidos que salen de los huecos, en las raras pisadas, para huir de los tristes animales adolescentes. Tic-toc, hay más luz cuando los adolescentes hablan. Para terminar, quisiera contarles, les voy a contar un poco metamorfoseado, un fragmento de la clínica que pasó hace muchos, muchos años, por eso me animo a contarlo. Unos padres vinieron muy preocupados porque su hijo adolescente había transcurrido la infancia muy mal, con muchos problemas escolares, de aprendizaje, etcétera, y estaba diagnosticado y medicado como un trastornado, ¿no? Como un trastorno. eh, para ubicarnos, los trastornos tienen que ver con los manuales de diagnósticos que se utilizan actualmente y el trastorno no tiene clínica. ¿Mm? El trastorno son datos. ¿Aplica este dato o no aplica este dato? No tiene un proceso. Bueno, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué historia tuvo? En el trastorno no importa eso. Entonces estaba diagnosticado como un trastornado y yo lo invité al consultorio a hacer clínica, ¿no? Y a jugar un poco con las palabras, cosa que le empezó a fastidiar porque, para decir un ejemplo, si le gustaba que una chica que era vegana, yo le decía, ah, ve con ganas, ¿no? Entonces se molestaba mucho y me decía que yo hacía chistes tontos, ¿no? Ay, viene otro de tus chistes tontos con las palabras, qué sé yo, bueno. eh, Hasta que un día trae un libro de Lovecraft y me dice, ¿me vas a decir algo? No, como que estaba medio con poca imaginación ese día y qué sé yo, no me daba cuenta de nada. Me dice Lovecraft, love, amor, craft, como Minecraft, ¿se acuerdan el jueguito que había con los cubitos en esa época? Dice, quiere decir fuerza o artesanía. Me quedé helado, ¿no? Lo que me traía ahí en las letras era la fuerza o la artesanía del amor. Bueno, se fue de las entrevistas, dejó de venir, después de traducir y de hacerse fanático de una canción de los Chemical Brothers. O sea, pasó de encontrar la fuerza del amor a encontrar la química del amor y andar de amores con veganas, con veganos, de ver con ganas el mundo donde vivía y andar trastornándose tranquilo por ahí. Así que bueno, un poco esa es una viñeta de algo que salió bien en el consultorio, a veces no sale bien, pero bueno, en este caso creo que se fue más contento de lo que vino. Gracias, Diego, por esta exposición tan linda, también tan poética a la vez, sobre el mundo de la adolescencia que tenés tan cerca.
y que nosotros también de alguna manera como docentes vemos, ¿no? Me interesa mucho esto último que has dicho sobre el problema del trastorno, las tablas, digamos, de diagnosticación, y a la vez que, bueno, junto con el efecto que estás hablando de TikTok, lo que vemos sobre todo en la escolaridad es la medicalización de los jóvenes, ¿no? Están todos medicalizados, todos tienen diagnósticos de golpe, no sé, yo hablo desde mi propia experticia, ¿no? La cantidad de alumnos diagnosticados con dislexia, por ejemplo, que a mí me sorprende que no existía así de ninguna manera hace 20 años. La dislexia era, casi te diría, extraña, digamos, al común, ¿no? Evidentemente, yo a veces pienso y encuentro algunos alumnos disléxicos que en verdad lo que han hecho, pobrecitos, y esto lo dice Valeria Puzambra, quien hemos tenido acá en un conversatorio, es que realmente chicos que nunca han aprendido a leer y escribir. Esa es la gran verdad, ¿no? Y se lo domina disléxico. Pero bueno, en la tabla de esto, la dislexia, la discalculia, fenómenos, digamos, de atención, que son muy interesantes para trabajar con el tema del TikTok, ¿no? ¿Qué atención tiene TikTok? ¿Qué límite de atención es tan baja, ¿no? Como decía Paul Valéry, no hay nada que valga el esfuerzo que no merite una cierta atención. Sin atención, cierto esfuerzo, no hay nada. Decía Paul Valéry, no hay nada en nuestra vida que valga el esfuerzo de una cierta atención, ¿no? Y pareciera esa tensión, digamos, entrecortada prácticamente, ¿no? Una suerte de coitus interruptus permanentemente, ¿no? Que produce TikTok, el scroll de TikTok, ¿no? Que es gestual, que es casi no prensil, pero tiene que ver con este gesto también y que tiene que ver con este golpe, digamos, de ojo, ¿no? Era esta cosa como interrumpida permanentemente, que nos preocupa, ¿no? Que nos preocupa. Una pregunta es, ¿cómo ves esta fenoménica de lo que vos dijiste de estar tomados por la palabra, ¿no? Porque de alguna manera pareciera que rechazan esa palabra o la esquivan en pos de, no sé, cierta idea de la imagen, de la rapidez, de la inmediatez, están capturados lamentablemente por ese TikTok que no es la captura de las palabras, ¿no? Rancière decía, somos animales capturados por la palabra. Escuchamos, leemos, vemos, nos interesa, charlamos, ¿no? Pero pareciera que en el adolescente hay una crisis ahí respecto de la palabra. Te tiro esto. Eh, Mira, con respecto a la medicalización, Paul Preciado dice algo, un dato fantástico, que dice que al mismo tiempo que se inventaron los psicofármacos, se inventaron los muebles de fórmica aglomerados, ¿no? Es como si hubiera algo de una química de los aglomerados, de la aglomeración, ¿no? Que hace a la posguerra, ¿no? Eh, y al post campo de concentración, ¿no? Es Adorno, ¿no? Quien se pregunta, bueno, ¿cómo escribir poesía después de Auschwitz? ¿No? Creo que todavía estamos en eso, ¿no? ¿Cómo escribir poesía en un mundo concentracionario, ¿no? Donde la banalidad del mal es moneda corriente, ¿no? Y esta es la pregunta que quienes hemos atravesado y hemos sido forjados por esta última corriente de fin de siglo, del último humanismo, ¿no? Como viviste vos en tu formación de Puan, como viví yo en mi formación con filósofos, con grupos de estudio, con psicoanálisis, ¿no? Esta es lo que venimos, la tradición que venimos a traer y la huella que podemos transmitir. Muy limitada, muy parcial, pero yo creo que es nuestra deuda con nuestros maestros. ¿Mm? Eh, Mi deuda con los maestros, quienes me enseñaron el psicoanálisis, es poder transmitir algo de esto, algo de esta huella del amor, de la ternura, de un proyecto humano, de la racionalidad, ¿no? Con todas las preguntas que nos tocó atravesar a nosotros por haber llegado en ese momento del postestructuralismo, ¿no? Del posmodernismo, con toda la conciencia crítica, pero siempre en una búsqueda de mejorar la vida, ¿no? Esa búsqueda hoy está en cuestión, ¿no? Tenemos hoy, ayer vimos todos un triunfo de
la ultraderecha más cruenta en toda Europa, ¿no? Entonces, este es el marco donde estamos, pero yo creo que nuestra tradición tiene algo para decir de eso, ¿no? Eso en principio. Luego, con respecto a la clínica, eh, más allá de las lecturas y de siempre ese giro blanchotiano hacia la biblioteca, que no lo podemos perder, que es nuestra alma humanista, ¿no? Y que es el alma humanista que hoy sostienen, yo creo, las teorías de la diversidad. ¿M? Es esa tradición poshumanista donde sigue habiendo una pregunta, donde seguimos interrogando las bibliotecas y los libros, leyendo Derrida, Lacan, Foucault, ¿no? Ese siglo XX que nos cobijó a todos, ¿no? Eh, Más allá de eso, de este giro inapelable que nos toca como deudores de esa generación, sí es muy necesario tomarse seriamente. Hay quienes medican bien, quienes utilizan la medicación para que un adolescente, lo voy a decir brutalmente, no sufra el pedo, ¿no? Esto no se trata de sufrir de gusto por desafiar a los laboratorios. Si un adolescente va a estar mejor con una medicación, la tiene que tomar. Lo grave o lo más grave es la cronificación de las medicaciones. Eso es un problema muy, muy grave. Y los excesos en la medicación. Si un adolescente tiene que hacer una evaluación para estar mejor, sí que la haga, por supuesto, ¿no? Eh, Esto es una indicación seria, ¿no? Pero cuidado, mm, está muy complicado el tema de la medicina y de los psiquiatras, lo vivimos en todos los aspectos, ¿no? Respecto de las dislexias, yo diría así, yendo de lo general a lo particular, que cada vez hay más niños y adolescentes que son extranjeros a la propia lengua. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Lacan dice, bueno, la psicosis en sus modos de lenguaje nos muestra lo extraño que es la lengua a nuestros cuerpos. ¿Mm? Yo atendía a un chico con el que charlábamos mucho, que llegamos a tener mucho amor, ¿no? Y desde los 11 hasta los 21 años vino a verme en un momento desesperante donde eh, realmente estaba sobremedicado y aún así revoleaba bancos por el aire y se resistía, pero era una medicación para dejarlo comatoso, ¿no? Pero bueno, los inconscientes resisten, ¿no? Y vino a verme y empezamos a hablar y a jugar como podíamos y armamos un mundo, ¿no? Era un chico que venía de un trastorno autista y teníamos un juego que él, entre sus animales, nombraba siempre el antílope y yo le decía el antipelo, ¿no? Y no podía dejar de hacerle ese chiste bobo y él se reía mucho, pero no se reía del chiste, se reía de mí, ¿no? Y aprendió a reírse, me decía, bueno, este es tu chiste, me decía, ¿no? Pero no lo entendía, porque él habitaba la lengua como un dato, como una extranjería, no era una lengua propia. Por eso hoy nombraba la importancia esta del laleo, ¿no? De la lengua que se pega al cuerpo. Y la dislexia tiene que ver con esto, con una ruptura de la relación de la lengua al cuerpo, ¿no? Eh, Aparte, bueno, hay muchas veces que hay que decirlo, que se ponen de moda diagnósticos y que se crean instituciones o como modelos clínicos para abordar diagnósticos que se ponen de moda y que no van para ninguna parte, ¿no? Eh, es un problema, ¿no? Hay dislexias
hay muchos trastornos en relación al lenguaje, yo creo que tienen derivación respecto de una cultura donde se han perdido las tareas de cuidado, ¿no? Se ignoran las tareas de cuidado, y entonces ese engarce que se da en el lenguaje por haber sido querido, por haber sido cuidado por alguien, está desencadenado, desenganchado. En eso es muy importante crear vías paralelas de aprendizaje. Hay buenos psicopedagogos clínicos con los que se puede trabajar en la creación de vías paralelas de aprendizaje, pero tiene que ser un trabajo uno por uno, en transferencia, ¿no? En el encuentro, ¿no? Que se pueda moldear en una relación de amor de transferencia, ¿no? Ese aprendizaje necesita eh, haber un enamoramiento de esa maestra o de ese maestro para que pueda la mente encontrar un camino distinto al que perdió. ¿Mm? No puede ser un método, ¿eh? No puede ser que entonces se aplica mecánicamente algo en el cual se capacita a un practicante y lo hace tipo experimento. Eso yo creo que es catastrófico, ¿no? Diego, gracias por esta exposición tan poética a la vez, porque has abierto como universos, me llevo imágenes como el adolescente, como Delfín, el Infants, las capturas de la palabra, esto que has dicho al final, realmente una exposición hermosa, que además se nos ha permitido también conocer posibilidades para que padres, docentes, eh, educadores revean un poco la condición, digamos, de la adolescencia ante este fenómeno, lo diría casi en griego, este fenómeno, esta insurgencia, esta cosa ascensional que nos invade desde las pantallas, que es el fenómeno del TikTok, alterando también un poco, digamos, el verdadero transitar de esa adolescencia, ¿no? Me llevo muchas lindas imágenes, también, por supuesto, todo lo que dijiste sobre Freud, este doble túnel. La verdad que ha sido riquísima tu exposición y creo que ha valido hasta el final los valores de la clínica también, que era un poco la propuesta inicial. Así que agradecerte muchísimo y realmente por esta participación. Y estamos ya cortos de tiempo, pero bueno, decirte que muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, que nos van a seguir en el canal de YouTube, decirle que rápidamente, en 48 horas, está este conversatorio subido a nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, doctor Gerardo Pajés, único instituto en el país que funciona dentro de un colegio preuniversitario, que es, bueno, la singularidad siempre, la excepcionalidad de alguna manera del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde, bueno, realmente el mundo de la adolescencia ahí nos irrumpe día a día como profesores, como docentes. Muchas gracias, Diego, por esta participación. Gracias a ustedes por el espacio y por la posibilidad de pensar. Gracias a todos, gracias Silvina como No, adjunta gracias a de ustedes. Muy buena la charla, investigación. Diego. Gracias, Silvina. Y nos vemos muy pronto. Los esperamos en julio con una actividad en el microcine del Colegio Nacional de Buenos Aires. El miércoles 3 de julio tenemos una exposición de Eduardo Rinesi, nada más ni nada menos, que nos va a trabajar, va a presentar sus dos libros dedicados a Shakespeare, uno dedicado a Hamlet y otro sobre la poética de Shakespeare, que creo que puede ser, digamos, muy interesante la versión, la lectura política que hace Rinesi de la tragedia shakespeariana, y sobre todo haciendo foco también en bueno, el drama un poco, ¿por qué no?, del adolescente, del príncipe Hamlet. Muchas gracias a ustedes y los esperamos el 3 de julio. Gracias.